Buenos días, alumnos, bienvenidos a Química Biológica. Mi nombre es Anabela Danlado, soy licenciada en nutrición y voy a ser su profesora en la materia. Hoy vamos a dar la unidad número 1 y los temas a tratar van a ser glúcidos y lípidos. Los carbohidratos o glúcidos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Son fundamentales en la dieta humana y la oxidación de glucosa es la principal ruta de obtención de energía. Las plantas almacenan energía convirtiendo la glucosa en almidón, mientras que los animales convierten la glucosa en glucógeno. En la mayoría de los organismos, la glucosa se oxida a dióxido de carbono y agua, suministrando parte de la energía que necesitan a sus células. El término que habrán escuchado mucho y también lo vemos en el título de la filmina, hidrato de carbono, es un término que es incorrecto. Sin embargo, es aceptado en todo el mundo. Este término tuvo origen en la fórmula general que vemos en la filmina, donde vemos que la relación entre hidrógeno y oxígeno es 2:1, como en la fórmula del agua. Los glúcidos no poseen moléculas de agua en su estructura. Por definición, los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, o compuestos que cuando se hidrolizan producen estos, ya sea por oxidación, reducción, sustitución o polimerización. ¿Cómo se clasifican? Esta es la clasificación más completa. Se clasifican en óxidos y osas. Las osas son los monosacáridos, glúcidos que no se hidrolizan, son solamente una sola unidad. Más adelante los vamos a detallar mejor. Los óxidos se vuelven a clasificar en holócidos y heterócidos. En los holócidos vemos que se clasifican nuevamente en oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos consisten en cadenas cortas de monosacáridos o de residuos unidos por enlaces glucosídicos característicos. Cuando estos se hidrolizan, producen unas pocas unidades de monosacáridos. Por ejemplo, los disacáridos cuando se hidrolizan producen 2 monosacáridos. Los trisacáridos dan 3 monosacáridos y así sucesivamente. Los disacáridos tenemos, por ejemplo, la sacarosa, la maltosa, la lactosa. Después tenemos los trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos. Los polisacáridos son polímeros que contienen más de 20 unidades de monosacáridos. Tenemos homopolisacáridos y heteropolisacáridos. En los homopolisacáridos vamos a ver que producen un solo tipo de polisacárido, como la celulosa y el almidón considerado energético y la celulosa estructural, porque es uno de los constituyentes principales de las paredes celulares de los vegetales. Y los heteropolisacáridos producen de 2 a más polisacáridos diferentes, como por ejemplo, un ejemplo de heteropolisacárido sería la hemicelulosa o la inulina. Después tenemos los heterócidos, que están constituidos por un azúcar y otro tipo de molécula, por ejemplo, proteína y dan glucoproteína, o lípidos y dan glucolípidos. Los monosacáridos son sólidos cristalinos incoloros, solubles en aguas e insolubles en solventes no polares. La mayoría tiene sabor dulce. El azúcar más dulce es la fructosa. Los monosacáridos más simples son 2 triosas. Triosas, ¿por qué? Porque vamos a ver acá, triosa quiere decir que tienen 3 átomos de carbono. Los más comunes son la aldosa y la cetosa. ¿Qué quiere decir aldosa? Que tiene un grupo aldehído, y la cetosa que tiene un grupo cetónico. Los monosacáridos que poseen 4 átomos de carbono se consideran tetrosa, 5 átomos de carbono de pentosa,
6 átomos de carbono hexosa, 7 átomos de carbono heptosas. Como vemos acá, el esqueleto del monosacárido es una cadena de carbono sin ramificar, en la que todos los átomos de carbono están unidos por enlaces sencillos, en forma de cadena abierta. Está compuesto por un átomo de carbono unido por doble enlace a un oxígeno y los demás átomos de carbono están unidos a grupos hidroxilo. Esta es el esqueleto de los monosacáridos de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Quiralidad. A excepción de la hidroxiacetona, todos los monosacáridos tienen al menos un carbono quiral. El gliceraldehído es el monosacárido más simple, con un carbono quiral. ¿Qué quiere decir esto? Que sus 4 valencias están saturadas por grupos funcionales diferentes, lo cual determina 2 grupos isómeros ópticos, un levógiro y un dextrógero. Levógiro que desvía la luz polarizada hacia la izquierda y un dextrógero que desvía la luz polarizada hacia la derecha. La forma dextrógera tiene una configuración absoluta R y la configuración relativa D. Y la forma levógira tiene la configuración absoluta S y la configuración relativa L. A pesar de que las rotaciones R y S son satisfactorias, se utiliza comúnmente D y L para los azúcares y otros compuestos orgánicos. ¿Cómo se mide esto? Con un instrumento llamado polarímetro. Con esto se mide la actividad óptica. Los compuestos que desvían el plano de luz polarizada hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, se denominan dextrógiros o dextrorrotatorios, y a esa característica se le indica anteponiendo el signo positivo al nombre del compuesto. Los compuestos que desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda se denominan levógiros o levorotatorios, y esa característica se le indica anteponiendo el signo negativo al nombre del compuesto. Acá vamos a ver los estereoisómeros de la glucosa en serie D y en serie L. Entonces, cuando el grupo hidroxilo unido al último carbono quiral se encuentra ubicado hacia la derecha, se dice que tiene una configuración relativa D. Y caso contrario, la configuración relativa va a ser L. Bien. Hasta acá vimos que todas las estructuras de aldosa y cetosa las vimos en forma de cadena lineal. Todos los azúcares con 5 o más átomos de carbono suelen encontrarse en disolución acuosa en forma de estructura cíclica, en la cual un grupo carbonilo ha formado una unión covalente con un oxígeno del grupo hidroxilo perteneciente a la misma cadena, formando de esa manera M-acetales internos. Es decir, que un M-acetal se produce cuando un grupo hidroxilo reacciona con un grupo carbonilo. ¿Qué tiene este M-acetal? Que contiene un átomo de carbono adicional asimétrico y puede dar 2 formas estereoisoméricas. Efectivamente, todas las pentosas y hexosas se encuentran como compuestos cíclicos cuando están puros en el estado cristalino. Cuando estos se disuelven en agua, una pequeña cantidad se encuentra como cadena abierta, en equilibrio con formas
con las formas cíclicas. Los anillos de 6 miembros se distinguen porque sus nombres llevan la terminación de piranosa. En cambio, los anillos de 5 llevan la terminación de furanosa. Como vemos acá en las proyecciones de Haworth, cuando el grupo aldehído del carbono 1 y el grupo hidroxilo del carbono 5 reaccionan para formar un enlace hemicetálico, se puede producir dos estereoisómeros, anómeros alfa y beta, que se diferencian únicamente en la estereoquímica del carbono hemiacetálico. La interconversión de los anómeros alfa y beta se denomina mutarotación. Bien, el análisis por difracción de rayos X indica que el anillo de 6 miembros tiene la forma de silla. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que cuando tiene 6 llevan el nombre de la terminación de piranosa? ¿Sí? Acá vemos lo que es una glucopiranosa. Y vemos que es dextrógira porque está con el signo positivo. Ahora pasamos a los disacáridos. Dentro de los disacáridos habíamos nombrado hoy a la sacarosa. La sacarosa es el disacárido más abundante en la naturaleza. Se la obtiene comercialmente de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Está constituida por una unidad de glucosa más una de fructosa que se unen mediante enlace glucosídico alfa 1,2. Cuando la sacarosa es tratada con solución diluida de ácido o una enzima invertasa, se hidroliza y da como producto 4 monosacáridos. El alfa-glucopiranosa, beta-glucopiranosa, beta-fructopiranosa y alfa-fructopiranosa. A este grupo de azúcares se los denomina azúcar invertido. Y el fenómeno se conoce como inversión de la sacarosa, porque se invierte en este proceso el signo de la rotación óptica, pasando de más 66,4 grados a menos 20 grados. El azúcar invertido es más dulce que la sacarosa. ¿Por qué? Porque posee fructosa libre, y como había dicho hoy, la fructosa es el azúcar más dulce. La maltosa, o azúcar de malta, se obtiene por fermentación del almidón con una enzima, la alfa-amilasa, en un 80%. Está constituida por 2 unidades de glucosa unidas a través de enlace glucosídico alfa 1,4. La lactosa es conocida comúnmente como el azúcar de la leche. Se encuentra presente aproximadamente en un 5% en la leche de mamíferos. Está constituida por una unidad de galactosa y una de glucosa, que se unen a través de enlace glucosídico beta 1,4. Ahí vemos en la filmina la estructura de cada una de ellas. Los polisacáridos, los homopolisacáridos, están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples que dijimos hoy, de un solo tipo de polisacárido. Según su función, se dividen en 2 grupos. Los que tienen una función energética de reserva, el almidón, glucógenos y dextranos, y los que tienen una función estructural como la celulosa y los filatos. La celulosa
Es un polisacárido formado por unidades de glucosa que se unen a través del enlace glucosídico beta 1,4. Sus cadenas pueden superar las 3000 unidades de glucosa y cada cadena está asociada a otras cercanas por múltiples puentes de hidrógeno, lo que le confiere a la estructura de la celulosa una gran resistencia a las tensiones. Es uno de los constituyentes de las paredes celulares de los vegetales, por lo que está presente en las hojas, en los tallos de las plantas, en los árboles y en la estructura leñosa. Por ejemplo, el algodón es casi celulosa pura, porque tiene un 98%. Después tenemos el almidón. El almidón está constituido por dos componentes, la amilosa y la amilopectina. Se lo considera reserva nutricional en vegetales. La amilosa está formada por unidades de glucosa que se unen mediante enlace glucosídico alfa 1,4. Sus cadenas pueden tener entre 1000 y 4000 unidades de glucosa. Y tiene estructura helicoidal, como vemos ahí en la imagen. Esa estructura helicoidal atrapa moléculas de yodo y forma un compuesto azul característico que es del complejo yodo-amilosa. Incluso hay un ensayo que se hace con papa y si a la papa se le pone yodo, queda azul. También dijimos que el almidón está compuesto por amilopectina, formado por centenares de cadenas que contienen entre 20 a 25.000 unidades de glucosa. Perdón, de 20 a 25 unidades de glucosa. Es una estructura mucho más grande. A diferencia, es una estructura ramificada. Cuando se calienta el almidón en agua, la amilopectina forman soluciones de viscosidad. ¿Por qué esta viscosidad? Porque los grupos hidroxilos atraen agua y se forma un gel estable, que es el engrudo que nosotros vemos, es un engrudo de almidón. Ahora, si hacemos el mismo ensayo en la papa con yodo, si nos da violeta, es la parte de la amilopectina. El glucógeno, sin embargo, en este experimento con el yodo, da un color rojo caoba. No es reductor. El glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales. Tiene una estructura similar a la amilopectina. Está constituido por unidades de glucosa que se unen mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Sus cadenas son más cortas y tienen entre 8 y 12 unidades de glucosa, por lo que la estructura del glucógeno es más compacta que la del almidón. Debido a la proximidad de estas ramificaciones, no forma geles debido a esto. En cambio, la amilopectina, al ser estructuralmente más abierta, fija mayor cantidad de agua. El glucógeno abunda especialmente en el hígado, donde representa aproximadamente el 7% del peso, y también se encuentra en los músculos esqueléticos. En los hepatocitos, muchas moléculas de glucógeno se agrupan formando gránulos, y en estos gránulos se encuentran las enzimas responsables de la biosíntesis y la degradación del glucógeno. Y por último tenemos los dextranos, que son polisacáridos de reserva, producidos por ciertas bacterias. Consisten en cadenas de glucosas ramificadas. El crecimiento de bacterias en la superficie, por ejemplo, de los dientes, da lugar a la acumulación de dextranos, que constituyen una parte importante de la placa dental. Bien, con esto terminamos la parte teórica de los glúcidos. Lo que les estoy mostrando en la siguiente filmina es un práctico que hicimos en el laboratorio de la facultad, donde lo que se buscó fue hacer el azúcar invertido.
Se preparó 100 mililitros en una solución de sacarosa al 10% y se determinó su poder rotatorio en el polarímetro. El polarímetro es la máquina que ustedes vieron en las líneas anteriores. Y con el polarímetro se determinó su poder rotatorio y se calculó la rotación específica, que nos dio justamente el 6,15. Eso se hizo un cálculo y nos dio el valor que habíamos visto hoy de la sacarosa, que era el 66,15 positivo, con el valor positivo adelante. Luego, a 50 mililitros de esa solución se le añadió 5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y se lo diluyó hasta 100 mililitros. Y se la calentó en baño María, como vemos ahí en la foto, por 20 minutos. Luego se lo dejó enfriar bajo grifo de agua hasta que se enfríe. Y nuevamente se la colocó en el tubo de muestra del polarímetro y se determinó su poder rotatorio. ¿Qué se concluyó en este laboratorio? Que la sacarosa es una solución óptica activa que rota en la dirección de la luz hacia la derecha, es decir, que es dextrógira, como vemos acá en el plano. Una vez que la tratamos con ácido clorhídrico diluido y con calor, su valor disminuyó a menos 20, entonces se convirtió en levógira, como vemos acá, porque nos movió el plano hacia la izquierda. Bien, alumnos. Pasamos a lo que es el siguiente tema, que es lípidos. Cuando hablamos de lípidos, decimos que son compuestos orgánicos que se caracterizan por su insolubilidad en agua. Desempeñan una variedad de funciones biológicas. Por ejemplo, los aceites y las grasas son utilizados en muchos organismos como reserva energética. Los esteroles y los fosfolípidos cumplen funciones estructurales en las membranas celulares. Y otros lípidos pueden actuar como hormonas, como transportadores electrónicos, como cofactores enzimáticos, como agentes emulsionantes. Es decir, que tienen una variedad de funciones. En la molécula de casi todos los lípidos se encuentran los ácidos grasos. Estos son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal que poseen entre 4 a 26 átomos de carbono en su cadena. Algunos poseen doble enlace, grupos metilos, oxidrilos. La mayoría de los ácidos grasos tienen números pares de carbono. Pueden clasificarse en ácidos grasos saturados e insaturados. Los insaturados tienen una doble ligadura entre carbonos de cadena, como vemos acá en la imagen. Vamos a ver en esta tabla el esqueleto carbonado. La notación que se refiere al esqueleto carbonado tiene el siguiente significado. El primer número indica la cantidad de números de átomos de carbono que hay en la cadena del ácido graso. El segundo número, la cantidad de doble enlaces existentes en la cadena. Y en ácidos grasos debe indicarse la posición entre paréntesis. Los exponentes del delta mayúscula indican las posiciones en las que se encuentran los doble enlaces. En la actualidad se utiliza usualmente una nomenclatura para clasificar los ácidos grasos insaturados y consiste en considerar el último carbono como omega y se ubica al último doble enlace contando de atrás hacia adelante. Así tenemos el ácido oleico como omega 9,
el ácido linoleico, como omega 6, y el ácido araquidónico como omega 3. Muchos de ustedes habrán escuchado los ácidos grasos esenciales, o también nombrados como indispensables, que son aquellos ácidos grasos que el organismo humano no puede sintetizarlos y deben ser incorporados mediante ingesta de alimentos. Esos son el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. El ácido linoleico y el ácido linolénico se encuentran, por ejemplo, en el ácido del girasol, del sésamo, de las semillas, del lino, en la soja, en las nueces, y algunos pescados como el atún, la sardina, el salmón. Los animales, no las plantas, son capaces de convertir el ácido linolénico en ácido araquidónico. El ácido araquidónico está presente en pequeñas cantidades en la carne, las aves y los huevos. Estos ácidos grasos son muy importantes porque son los precursores, es decir, que dan origen de una serie de compuestos orgánicos que actúan como antiinflamatorios, antiartríticos, antiescleróticos, antihemorrágicos. Aceites y grasas. Los aceites y las grasas son triésteres de la glicerina o glicerol y los ácidos grasos saturados e insaturados. Como vemos acá en la filmina, vemos que están compuestos por glicerol, éster, un grupo de éster, y ácidos grasos. Esta es la fórmula general de los triglicéridos. Estos compuestos se conocen también con el nombre de TAC o triacilgliceroles. Tanto los aceites como las grasas tienen insaturaciones, es decir, que tienen doble enlace, pero en los aceites hay mayor proporción, por eso están en estado líquido. Las cadenas saturadas están más próximas y permiten que actúen las fuerzas de Van der Waals, por lo que las grasas son sólidas. Esto es importante que lo tengan claro porque es una de las diferencias fundamentales entre aceites y grasas. En los vertebrados, los triglicéridos se almacenan en células llamadas adipocitos, en forma de gotitas que ocupan casi todo el espacio en dichas células. Las semillas de muchas plantas también almacenan triglicéridos, que son utilizados durante la germinación para la producción de energía o la síntesis de otras moléculas. Adipocitos y semillas germinados poseen una enzima que es la lipasa, y la lipasa es la encargada de la hidrólisis de los triglicéridos a ácidos grasos, que luego son transportados a otros lugares para ser utilizados como combustible. Tenemos también los lípidos estructurales de membrana. Estos lípidos estructurales de membrana tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos están compuestos por un alcohol, un ácido grasio y un ácido ortofosfórico. Los glicerofosfolípidos están relacionados estructuralmente con los aceites y las grasas, porque poseen como esqueleto estructural a la glicerina o el glicerol, que se une a dos grupos acilos y a un grupo fosfato sustituido. Estos fosfolípidos se encuentran en las plantas y en los animales y son los componentes lipídicos más importantes. Las moléculas de los fosfolípidos son anfipáticas, es decir, poseen un extremo polar hidrofílico y dos colas apolares hidrofóbicas en el otro extremo. Esas dos colas apolares hidrofóbicas en el otro extremo son los ácidos grasos. La cabeza apolar, la cabeza polar es la hidrofílica. ¿Qué pasa con esta estructura acá?
vamos a ver que está compuesto por 2 ácidos grasos y por un grupo diferenciador. Ese grupo diferenciador puede ser una colina y dar una fosfatidilcolina o lecitina. Estar compuesto puede ser una tenolamina y dar fosfatidiletanolamina, o ser una serina y dar fosfatidilserina, ser un glicerol y dar un fosfatidilglicerol, o estar compuesto por este grupo y dar un ácido fosfatídico. Como habíamos dicho hoy, las moléculas de los fosfolípidos son anfipáticas, es decir, poseen un extremo polar y otro que es apolar. Vamos a ver que el grupo polar de la cabeza está compuesto por el alcohol y el fosfato, con el glicerol, y el grupo no polar son los ácidos grasos, y que cuando forman la bicapa lipídica, los fosfolípidos se ubican con las colas apolares hacia el interior de la membrana, formando de esta manera una barrera para el paso de los iones, moléculas polares y el agua, hacia el interior y hacia el exterior de la célula. Hacia el exterior de la célula van las cabezas polares dirigidas al medio acuoso. Cuando digo medio acuoso, quiere decir que es el exterior, que sería el citosol. Bien, otro lípido estructural de membrana sería el esfingolípido. La segunda clase importante de lípido de membrana son los esfingolípidos, que tienen como esqueleto estructural a la esfingosina. A diferencia de los glicerofosfolípidos, cuyo esqueleto estructural estaba constituido por la glicerina, la esfingosina tiene unida al carbono 2 un grupo acilo y al carbono 1 un grupo G, que puede ser un azúcar o un grupo fosfato sustituido. Esta clase de lípidos abunda en el cerebro y en los tejidos nerviosos. Por ejemplo, la esfingomielina, que es uno de los principales constituyentes lipídicos de las cubiertas que reciben las fibras nerviosas. Y después tenemos, por último, los esteroles. El más conocido de los esteroles es el colesterol, que se encuentra en todos los tejidos animales, especialmente en el cerebro y en la médula espinal. Los cálculos biliares están constituidos principalmente por colesterol. Todos los tejidos animales en crecimiento requieren colesterol para la síntesis de las membranas celulares. En los vertebrados, la mayor parte del colesterol se sintetiza en el hígado. El colesterol es el precursor de las hormonas sexuales, hormonas suprarrenales, ácidos biliares y de la vitamina D. El exceso de colesterol en la sangre se asocia a una enfermedad cardiovascular, arteriosclerosis, que la habrán escuchado mucho. Aumenta el plasma sanguíneo y el depósito de sustancias en paredes vasculares. Puede formar cálculos biliares y dar también lo que es litiasis biliar. Bueno, alumnos, hasta acá llegamos con lo que es la unidad 1. Las bibliografías que se usaron están ahí en la filmina. Espero que haya sido lo más clarificadora posible. Ténganme paciencia porque esto es nuevo para mí. Bueno, espero haber sido lo más clarificadora posible con todos los contenidos y cualquier duda estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, los espero para la siguiente unidad.
Hasta luego.